la rata en su intestino llevan las formas adultas del parásito. Luego, ¿qué va a suceder? Que de alguna manera esos parásitos que se eliminan a través de la materia fecal de muchos animales mamíferos, en especial ponemos atención a la rata, al ratón, pues entonces van a liberar las larvas L2 a través de la materia fecal y también pueden eliminar formas adultas. Estas formas adultas van a ser de alguna manera fagocitadas por los babosos. Aquí estamos viendo una lámina de monobilbados o gasterópodos o gastrópodos también, caracoles con y sin concha, y en el intestino del baboso van a involucionar a un estadio larvario que le permite de alguna manera vivir dentro del baboso. Entonces, primero, en el pie del baboso o del gasterópodo, pues nosotros en lo particular, y si ustedes revisan estudios, podemos encontrar estadios de otros parásitos que de alguna manera se adhieren al pie del baboso o el caracol. La otra es que el baboso o el caracol pueden alimentarse accidentalmente al estar consumiendo vegetales, al consumir detritus, al consumir fruta o al consumir plantas, y entonces el caracol, el baboso, se vuelven portadores. Y finalmente, ¿quién sería el hospedador definitivo? Sería de alguna manera la rata, el ratón, podría ser obviamente la ardilla, puede ser el mapache, el tlacuache, el tejón, en dado caso que estos animales interaccionen con el humano en una parasitosis urbana, pero también se puede dar la expresión de una parasitosis en sitios rurales. Por lo tanto, la primera imagen que yo quiero enfatizar con ustedes es que en México está presente esta parasitosis que no se busca. La parasitosis es muy similar a otras que de manera tradicional hemos nosotros estudiado, pero también están involucrados fauna nociva como son los roedores, en este caso de manera directa los que conviven con el humano o no conviven, sino que para de alguna manera perpetuar su especie tienen que entrar a comer alimento del humano y en las patas llevan o en el pelo estadios de huevo, estadio de larva, o pueden llevar los adultos que son eliminados a través de la materia fecal de las ratas y ratones. Un ejemplo de ello es Hymenolapis nana, Hymenolapis diminuta, como ustedes ya la conocen, pues es un listón, un parásito caenia de la rata y el ratón, sin embargo se presenta mucho en los niños y donde de alguna manera pues están los huevos adheridos en las patas o en el pelo de los roedores. Después de esta imagen vamos a pasar ahora a conocer el parásito. Primero, es el helminto nemátodo, considerando que dentro de los helmintos tenemos el minto nemátodo, que es el redondo, el minto tremátodo, que es el que tiene forma de hoja, y el minto céstodo, que es el listón o las taenias o taenios. Bueno, pertenece al orden de los Strongyloidea y por otro lado a la familia de los Metastrongyloides, por lo que lo consideramos como un estrongiloideo y se parece mucho a Strongyloides stercolaris. Dentro del género está Angiostrongylos y la especie que vamos a abordar es obviamente Angiostrongylos cantonensis. Angiostrongylos cantonensis, la hembra mide alrededor de 30 milímetros por un
escosor aproximadamente de 0.3, 1 y hasta 3 milímetros. Es el tamaño de la hembra. El macho mide 270, el macho mide 2.8 milímetros y su anchura también es muy similar a la hembra. ¿Cuáles son los estadios que de alguna manera integran el ciclo vital de este parásito? Primero, al alcanzar la madurez, hembra y macho, esto lo realizan en el intestino grueso del hospedador definitivo, que en este particular vamos a señalar a la rata. Mas, sin embargo, no solamente es la rata la única que puede tener este parásito intestino. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, van a copular. Ya sabemos que tanto el macho como la hembra tienen órganos propios de la hembra y órganos propios del macho, entonces se reproducen de manera sexual. Lo que primero van a liberar son los huevos. Un huevo operculado, un huevo mamelonado y obviamente un huevo fértil. Dentro de ese huevo fértil va a estar presente la larva L1. Estos huevos se eliminan a través de la materia fecal de las ratas y los ratones, como ya hemos mencionado, y entonces, ¿qué va a suceder? Que esos huevos van a ser depositados en la tierra, en la materia fecal y van hacia la tierra. Entonces, esperen el momento para que puedan ser fagocitados por un hospedador definitivo, un hospedador accidental o penetrar un caracol o un baboso. Nuevamente, tenemos la forma adulta de macho y hembra de Angistronchilus cantonensis. Tamaño media, macho y hembra son 3 milímetros. De ancho aproximadamente son 0.2 milímetros. Ya sabemos que en esta parte que estoy mencionando es una hembra que es recta porque el macho siempre terminará, como lo hemos estudiado, en forma de espiral o en forma curva. De esta imagen, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, que el humano no va a desarrollar adultos. El problema es de que el humano se puede contagiar con el estadio larvario L3, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, ¿yo me puedo infectar con huevos? Es muy difícil. ¿Me puedo infectar con larva L1? No es lo característico. Con larva L2, dependiendo del estado inmunológico del paciente, considerando los más estrongiloideos, pero la forma típica de infección o de adquirir la infección o que penetre la larva al humano o que infecte los babosos es la larva L3. Vamos a continuar y ahora explico y les resumo la enfermedad de esta manera. Primero, en el caso de los ratones que se usan con fines de experimentación o ratas que se usan con fines de experimentación, son animales muy fáciles de ser utilizados para que yo desarrolle los ciclos de forma experimental. Entonces empezamos con que, obviamente, primero, la rata o el ratón van a eliminar formas adultas por las heces de Angistronchilus cantonensis. Ahora, ¿qué va a suceder? En estas formas puede haber también estadios larvarios L3 que finalmente infecten al baboso o a la babosa y luego entonces lo que vamos a encontrar que estos llamados también univalvos, como lo vemos en esta imagen, van a tener en su intestino la larva L3. Esa es la forma infectante. Al igual que en un humano, y si nosotros hablamos de otra parasitosis, ¿qué es lo que nosotros vamos a comprender primero? La forma migrante de un helminto es la larva L3 y se reorganiza a L4 de vía errática o muchas de las veces también le llaman larva L5. Lo más común es
que yo me infecte por la boca, me infecte por piel intacta o me infecte al consumir alimentos a través también que puede ser obviamente del agua. Entonces, nuevamente vamos a recapitular. ¿Cómo es que se da esta parasitosis? Primero, el que tiene las formas adultas en el intestino es el ratón o la rata. Él va a eliminar esas formas a través de la materia fecal. ¿Quién se infecta o de manera accidental, quién consume esas larvas L3 que están presentes en la materia fecal, que puede ser seca, preferentemente, pues son los gasterópodos? En este caso estamos viendo un baboso, y entonces ¿qué va a suceder? Que la rata se alimenta también de los babosos, la rata puede alimentarse obviamente de vegetales y se completa el ciclo. Ahorita de manera puntual veremos qué es lo que va a pasar cuando una rata consume el caracol o cuando una rata consume los vegetales. Particularmente, obviamente van a llegar a la mucosa oral, pasan al músculo macetero, llegan al cerebro. Una vez que llegan al cerebro de la rata, la atenúan, la debilitan, pasan al intestino grueso de la rata, ahí van a alcanzar la madurez, finalmente se reproducen, van a eliminar huevos. ¿Y qué es lo importante? Entonces, ahora aquí ya tenemos que efectivamente en la imagen menciona larva L1, pero la larva L1 no es la forma infectante, porque la larva L1 es la que se elimina a través de la materia fecal. Madura como larva L2 en el huevo y ahora ya entra en las fauces de el gasterópodo o gastrópodo y alcanza el estadio L3, larva L3, que en el baboso jamás va a alcanzar la madurez. ¿Qué va a suceder? ¿Qué otros animales pudieran estar interactuando para que se dé este ciclo biológico? Obviamente cangrejos de agua dulce, estamos hablando de iguanas, hablamos de aves, hablamos de copópedos, hablamos de ranas, de anfibios. Ellos consumen también los babosos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Hay dos formas, entra la importancia de cómo pueda yo infectarme. Una, primero, que el baboso esté en contacto con los vegetales y va a estar adheridas las larvas L3. La otra es que yo consuma alimento mal cocido, como son anclas de rana, como es carne de iguana, como es el endoco, uchepo o los cangrejos, que muchas de las veces no son cocidos. Entonces la primera recomendación es de que sea bien cocido el alimento que yo voy a ingerir, tratándose de carne. En el caso, obviamente, de los vegetales, la indicación o la sugerencia es de que se consuman los vegetales bien cocidos. ¿Por qué? Porque la forma infectante que entra a través de la boca es la larva L3 que está en el huevo disperso en el medio ambiente, o la larva L3 que está en el intestino del unibilvado, del gasterópodo o del gastrópodo, o en su defecto, esa larva puede llegar a las branquias, a las quelas, puede llegar obviamente a las fauces de algunos anfibios o animales acuáticos, y no se muere esa larva. Se mantiene viva mientras se den las condiciones de la naturaleza, pH, humedad, temperatura. Entonces, particularmente, ¿qué me deja esta imagen? Primero, que me voy a infectar por consumir alimento contaminado con materia fecal, siempre y cuando esté presente la larva L3. La larva L3 de estadio L3, como le debemos llamar, está presente en el baboso, en el gasterópodo, o también llamado unibilvado. También puede estar presente en frutas, verduras, vegetales, alimento. Puede estar presente en ¿dónde más? En cereales, en frutas, donde la rata, pues de alguna manera deambuló y esparció su materia fecal.
Forma infectante de esta parasitosis, el estadio L3. Pero ¿qué sucede? No solamente es de este parásito, Angistrongylus cantonensis, también en el caso de los ascaridios, la forma infectante es un huevo con larva L3. Hablamos de Astra lumbricoles, es larva L3. Hablamos de Toxocara canis, es larva L3. Hablamos de Natostoma, es larva L3. Hablamos en el caso de las uncinarias, es larva filariforme. Hablamos de estrongiloides, es larva filariforme. Pero en este caso, no le llamaremos larva filariforme. ¿Cuál es el estadio infectante? Es la larva en su estadio L3. Continuando, ahora nuevamente me permito con ustedes, pues, conocer la importancia de esta parasitosis que es muy idéntica a estrongiloides. Es muy idéntica a uncinaria. Es muy idéntica, hablemos de helmintos grandes, que miren, en el caso de Toxocara, estamos hablando de 18 o 20 centímetros la hembra. En el caso de Ascaris, estamos hablando de 30 centímetros la hembra. Más sin embargo, lo que hay de semejanza entre estos parásitos es que la forma infectante es la larva L3.